trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. En la grata compañía del senador de la República, el doctor Manuel Virgües, escuchando a los jóvenes vallecaucanos, sus planteamientos. Qué bueno tenerlo y qué agradable saber que usted, senador, está escuchando a los jóvenes en Colombia. Definitivamente, para garantizar un Estado social de derecho y para la construcción de un país se necesita indudablemente la participación y que los jóvenes se involucren. Por eso estamos escuchándolos hoy acá, tratando de hacer política para generar propuestas que indudablemente deben ser concertadas, deben ser debatidas, pero que garanticen a estos jóvenes un futuro real, un futuro de oportunidades, un futuro de equidad y justicia. Por ejemplo, me pareció muy interesante las propuestas sobre el servicio militar, las propuestas sobre el empleo. Sí, una talanquera que tiene un joven hoy es, además de la oportunidad de estudio para poder ingresar a la oferta laboral, es el documento de la libreta militar. Aquí dimos unas pautas, pudimos hacer alguna pedagogía sobre lo que un joven necesita saber respecto al servicio militar obligatorio. Hablamos, por ejemplo, que los jóvenes a los 17 años tienen que inscribirse en el censo, o mejor, en el distrito militar, para que queden allí y a partir de los 18 años puedan ellos acercarse nuevamente con una orden, una boleta de citación, y allí le definan su situación militar. ¿A partir de cuándo o en qué momento debe ir a inscribirse o a notificarse? ¿En qué momento debe hacerlo la persona? Los jóvenes lo hacen a través de los colegios, particularmente los rectores son los que tienen la obligación de llevar el listado, pero hay muchos jóvenes que no están estudiando, entonces tienen que hacerlo a los 17 años, e ir al distrito, decir yo tengo 17 años, para que cuando cumpla los 18 vaya nuevamente y le defina su situación. Lo que hace el ejército es mirar si es apto o no. Hay una serie de exámenes médicos, físicos, y allí se establece su aptitud o no, o si tiene alguna causal de exoneración, como las que mencionamos anteriormente, y a partir de allí, es más, en este proceso es importante que vayan, porque muchos jóvenes quedan en calidad de sobrantes, no los lleva porque el ejército cumple unos cupos, si se presentan 100, solamente necesitan 70, 30, no obstante ser aptos, quedan sobrantes y a ellos se les define su situación militar. Deben pagar la cuota de compensación los que tengan la obligación de hacerlo. Es una obligación. El joven, lastimosamente, por ignorancia, por falta de diligencia, está incurriendo en esta falla de no inscribirse y empiezan a correr unas multas económicas que superan el 1.000.000 de pesos y si son remisos hasta los 12 millones de pesos. Por eso es importante que los jóvenes sepan que si no cumplen con este deber les va a afectar el bolsillo, pero también quitarles un mito, que cuando se acerca a un instituto militar de manera inmediata el ejército los va a incorporar. Esto no está sucediendo, pero sí es importante que sepan que hay que inscribirse, que deben conocer si tienen alguna clase o algún tipo de causal de exención para no prestar el servicio militar, como por ejemplo ser hijo único, ser hijo de padres mayores de 60 años con discapacidad, estar casado, pertenecer a una comunidad indígena, tener alguna discapacidad física, mental o sensorial permanente. Y ahora la Corte Constitucional está reconociendo la objeción de conciencia para aquellos jóvenes que dentro del libre desarrollo de su personalidad invocan razones filosóficas, ideológicas, religiosas, que riñen o van en contra de sus principios y consideran los jóvenes que eso afectaría su personalidad, el hecho de prestar el servicio militar obligatorio. Hemos hecho una pedagogía de cómo debe soportarse, debe comprobarse esta situación para que el juez de la República, a través de una acción de tutela, reconozca este derecho. El caso particular de un amigo, senador, el hijo salió revocado, no sé, no puede prestar servicio militar, le dijeron no apto, no apto. Pero les dicen que tienen que pagar, creo que es algo así como 3 millones de pesos, y él dice, pero yo de dónde 3 millones de pesos, no los tengo, ¿qué hacer ahí?
Sí, aquí es importante aclarar que la ley establece una fórmula. Una cosa es que quede exento de prestar el servicio militar, caso en el cual el joven no presta de manera física, pero la ley dice que como no va a prestar de manera física el servicio militar obligatorio, debe pagar una cuota de compensación. La ley también, y eso lo apoyamos desde el Movimiento Mira, exonera de esta cuota de compensación a los que pertenecen al nivel 1, 2 y 3 de Sisbén. Si este joven está dentro de esta población beneficiaria, no paga la cuota de compensación, solamente pagará el 15% de un salario mínimo mensual legal vigente. Pero la mayoría de los casos ocurre con los jóvenes que no están dentro del Sisbén. Allí se aplica una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es muy sencilla. El ejército requiere, si los padres tienen un patrimonio, una casa, por ejemplo, que esté evaluada en 50 millones, el 1% de 50 millones serían 500.000 pesos. Más, el 60% de los ingresos de uno de los padres también debe ser certificado. Esto suma, si no tiene trabajo, pues quedaría solamente el patrimonio bruto, patrimonio de la casa. Esas son fórmulas que han establecido la ley. Nosotros también estamos trabajando para que estas cuotas de compensación sea pagada de manera más justa, que realmente el joven pague de acuerdo a su capacidad económica, pero además la misma comunidad nos ha planteado la posibilidad de que esta cuota de compensación la puedan pagar a plazos. Es decir, si tiene que pagar por la cuota de compensación 1 millón, 2 millones, 3 millones, puedan hacer un convenio con el ejército y pagar a plazos esta multa o esta compensación económica. Eso es lo que está en el proyecto de ley, doctor Virgües. Eso es lo que está en el proyecto de ley. Al ejército le ha gustado esa idea y de esa manera le vamos a facilitar el pago de la cuota de compensación a las familias. El desempleo ha obligado a que miles y miles de colombianos utilicen la moto para transportar a otros cobrándoles. Mototaxismo, motorratón, llaman ese tema. ¿Usted le ha puesto el diente a eso? ¿En qué va? Porque usted se ha preocupado mucho por esta población sin empleo que utiliza la moto para ganarse algo para llevar a la casa. Bueno, lo primero que hay que decir es que el fenómeno del mototaxismo está creciendo en todo el país. Lo segundo, este fenómeno está acabando con el transporte masivo organizado, llámese taxis, busetas, metrobús, está haciendo un efecto muy negativo. Lo tercero, para algunos se ha convertido en un problema el mototaxismo, para más de 1 millón se ha convertido en una solución de trabajo, de alimentar a sus familias. Esto hay que organizarlo. Por el Movimiento Mira, en cabeza mía, ha propuesto la formalización, la legalización del mototaxismo, primero para proteger a los taxistas que pagan impuestos, a los buses, a las busetas, al Transmilenio, al Metrocable, al Transmío, al mío que está aquí en el Valle del Cauca. Entonces, ¿para qué? Para que no siga causando esa mella, ese efecto nocivo en el transporte organizado. Si se legaliza, podemos hacer un censo. ¿Para qué el censo? Para determinar quiénes están en esta actividad por necesidad. Y allí vamos a encontrar que hay políticos, que hay empresarios de transporte, que hay militares, policías, abogados, médicos, personas naturales que compran 5, 10, 15 motos y ponen al servicio del mototaxismo, explotando laboralmente a unos jóvenes sin seguridad social. Entonces, una vez tengamos el censo, poder organizar el distrito, el municipio, como lo hizo y lo está haciendo Barranquilla, permitiendo que ellos realicen la actividad en ciertos sectores donde no hay transporte masivo, no se les permite circular en las calles o avenidas principales donde se transporta, o mejor, se movilizan los taxis, las busetas, y ahí hay una especie de acuerdo tácito, pero ha permitido que estos dos sistemas subsistan, pero principalmente que no se estén generando conflictos, ni desórdenes, ni peleas con la fuerza pública. Pero esta legalización, esta formalización se hace para ir desmontándolos. Una vez podamos tener el censo, entonces viene la segunda o tercera fase, que es la que está haciendo Barranquilla. Involucra a las Naciones Unidas, involucra al sector privado, se capacitan a estos mototaxistas, viene la empresa privada, incorpora con seguridad social y de manera laboral a muchos de estos y empezamos a reducirlos. Habrá que dejar, porque sería utópico
o sería irresponsable decir que el mototaxismo se va a acabar con este planteamiento, con esta propuesta, pero sí se va a reducir, se va a controlar. A esto hay que meterle un componente fuerte de seguridad vial, de responsabilidad estatal en materia de expedición de licencias de conducción, en materia de infraestructura vial, fortalecimiento a los sistemas de transporte masivo. Buscamos como Movimiento Mira que haya un sistema de transporte multimodal, caso Medellín, donde usted puede transportarse a pie porque tiene buenas andenes, bicicleta porque están construyendo ciclorrutas, motocicletas, carro, taxi, hay buen servicio de taxis, busetas, tenemos metro, tenemos cable, tenemos una serie de diversas formas de movilizarse los ciudadanos, los habitantes de Medellín. A esos escenarios es que queremos apostarle, pero hay que arrancar por tratar de controlar, censar y ordenar el mototaxismo como lo hizo, por ejemplo, Brasil a través de una ley de la República. Esto, reitero, lo hacemos con el único propósito de desmontarlo paulatinamente, pero en ningún momento de promoverlo, ni que se expanda, ni que todas las ciudades tengan como medio de transporte el mototaxismo. Si hay alguna propuesta diferente, pues bienvenida sea. El proyecto de ley está en este momento en el debate, en la Comisión Sexta del Senado, y allí escucharemos a todos los preocupados por esta materia para construir una solución que permita de manera pacífica, controlada, segura, atacar este fenómeno. Senador Manuel Virgües, muchas gracias por acompañarnos en Colombia se levanta y por ese trabajo que está desarrollando tan importante. Quedan otros temas, porque me preguntan los jubilados de la policía, me preguntan los jubilados del ejército, por usted particularmente. Y yo creo que ese tema lo podemos tratar en otra oportunidad. Sí, por supuesto, hay muchos temas, proyectos de ley que tenemos en curso, como el proyecto de Mares y Ríos, que compete de manera concreta al departamento del Valle. Necesitamos volver a mirar a nuestro mar, volver a proteger la soberanía que tenemos allí. Hay que defender buenos naufragios que se encuentran allí sumergidos, que el gobierno los va a regalar al 50% a cazatesoros internacionales. Tenemos los deportes extremos, tenemos el proyecto de páramos, tenemos nuevamente la propuesta con el sector bancario de las cuentas de ahorro social, agua potable y económica para los colombianos. En fin, somos temas que el Movimiento Mira viene realizando, trabajando, acompañando, como el que está en este momento de primer orden en la agenda nacional, que es el tema del proyecto de ley de la campesinidad, donde somos coautores con el senador Carlos Alberto Baena y que buscamos, por decir algo rápido, que un campesino gane un salario mínimo y a partir de allí haya mejor condición y mejor apoyo y bienestar para nuestros campesinos, que nos aseguran la forma de alimentarnos, es decir, la seguridad alimentaria. Qué bueno, senador Manuel Virgües, porque si el campesino está tranquilo, tiene educación, tiene vías, tiene salud, garantizamos la seguridad alimentaria. Sí, lamentablemente nos han vendido la idea de que en efecto hay televisores económicos, computadores baratos, mercancías muy bajas de precio, pero la alimentación la hemos descuidado. Se ha abandonado el campo y eso es uno de los temas que queremos tocar aquí con los jóvenes. El joven también piense que no solamente hay que estudiar derecho, que hay que estudiar medicina, sino que hay que estudiar lo que la tierra nos puede generar a futuro, lo que el mar nos puede generar a futuro. Copiar el ejemplo aquí de nuestros vecinos de Ecuador, que se han visto de manera estratégica el campo y el mar y están generando educación gratuita universitaria para jóvenes en agricultura, piscicultura y todas las ramas que busquen generar producción, y no está estimulando tanto las carreras profesionales como el derecho, la medicina, porque necesitamos es valorar, sacarle provecho a lo que tenemos, que nuestras carreras tecnólogas también tengan importancia, y esto es lo que los jóvenes deben entender, deben plantear para el departamento del Valle y para toda Colombia. Esta sí es finalmente, senador, con usted hay muchas cosas que hablar. El tema del proyecto de ley de mares y ríos busca que abaratar los costos. Por ejemplo, una faena de pesca en Buenaventura es costosísima por el precio de la gasolina, ¿ya? Por la misma vía, cuando hay que sacar el pescado, pues costosísimo porque la vía está muy mala. Es buscar que se pueda hacer una explotación más industrial de nuestros mares, de nuestros ríos. ¿Cuál es la esencia de ese proyecto de ley?
es generar una política pública que primeramente nos enseñe y nos recuerde a los colombianos que Colombia tiene dos grandes partes, la mitad que es mar y la otra mitad que es continente, que es donde estamos nosotros en este momento de pie, pero que el mar lo hemos olvidado. Recordarles que no limitamos con 5 países, que limitamos con 11 países, que se reestructure, se redefina nuevamente el mapa político de Colombia desde las aulas, que empecemos a crecer con esa visión estratégica de que tenemos mar, de que el mar no es solamente para brisa, para broncearnos y para escuchar vallenato, que el mar es mucho más, que hay unas riquezas infinitas allí y que como hay riquezas debemos empezar a generar toda la política que propenda su buen uso, su sostenibilidad para desarrollo y beneficio de nosotros. ¿Como cuáles? La pesca, una de ellas, fortalecer la industria pesquera. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta.